Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. La verdad que diré yo que a esta sesión estamos de mantener largos porque tenemos grandes invitados, especialmente nuestra ponente principal, que es la doctora Gloria Rodríguez Vega, que nos acompaña desde Puerto Rico y está conectada en vivo con nosotros. Eh, y bueno, un par de comentaristas también y panelistas que van a acompañarla en la disertación de este tema que creo que es de bastante interés para todos, que es el de equidad de género en cuidados críticos y 10 cosas que deberíamos hacer. Ese es el título de la sesión. Les presentaré a la doctora Gloria Rodríguez Vega. Ella además es fellow de la Neurocritical Care Society y de cuidados críticos. Ella es especialista en medicina interna, cuidados críticos y neurocríticos. Trabaja actualmente en el hospital, directora de terapia intensiva neurológica en el Hospital Menonita de Caguas en Puerto Rico. Y además el currículum de la doctora además es muy grande, ¿no? Pero vamos a obviar un poquito esa parte para también presentarles a nuestras otras dos invitadas, que son la doctora María Chacón Gómez, también ustedes la conocen, es parte de la actual mesa directiva del colegio. Ella es pediatra intensivista egresada del Hospital Federico Gómez. Tiene un fellow en quemados y además una maestría en ciencias de la educación y administración y actualmente es jefa de la división de terapia intensiva y medicina crítica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También nos acompaña la doctora Carolina Magaña Macías, quien es médico urgencióloga y es egresada del Hospital ABC de Cuidados Críticos. Actualmente trabaja en el Hospital número 110 del IMSS, en el Hospital Puerta Hierro Sur en Guadalajara. Además cuenta con una maestría en competencias educativas por la Universidad del Valle de México. Entonces, como verán, la verdad es que nuestras ponentes son todas unas profesionales y pues sin más preámbulo, les dejo con la sesión de la doctora Gloria Rodríguez y al final de ella, pues se unirán con nosotros a nuestros dos comentaristas para hacer los comentarios. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Gloria. Saludos, gracias Julio y gracias a Comec por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta charla, excepto que soy mujer y soy madre y soy hija y soy tía y tía abuela, así que tengo también un interés personal por este tema. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la inequidad de género en cuidado crítico, qué estrategias podemos utilizar para adquirir y mantener la equidad de género y cuáles son los beneficios cuando tenemos nuestras sociedades y en el ámbito profesional tenemos equidad de género. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas cuantas estadísticas. Esto es un reporte que da el Foro Mundial de Economía con respecto a la brecha de género. Y si ustedes se fijan, Latinoamérica y el Caribe ha mejorado muchísimo. Ahora es el número 3 con respecto a cuánto hemos podido ir acortando esa brecha de género. Así que eso está muy bien. Estábamos en el número 7, ahora estamos en la posición número 3. Con respecto a México, México es el número 7 regional con respecto a estar acortando la brecha de género y el número 33 a nivel global. Sí, otra de las cosas que quiero compartir con ustedes de este reporte es que cuando estamos viendo la representación de mujeres con respecto a los roles que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y los que no tienen que ver con estas ciencias, vemos que sí hemos mejorado en la cantidad de mujeres en algunas de las áreas, pero mayormente en donde hemos mejorado es en las que no tienen que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y sí, las mujeres estamos estudiando más, pero no en estas carreras, y eso nos va a afectar a nosotros a largo plazo en la profesión de cuidado crítico. La proporción de mujeres egresadas, si ustedes ven, esta estadística es del 2020, la última que tenemos. En esta gráfica, Perú, casi una cuarta parte de la proporción de las mujeres que están estudiando son egresadas de carreras STEM. En segunda posición está México con un 14.46. Y si vamos a traducir estos números, si nosotros vamos a igualar a los hombres en estas carreras, hace falta 500,000 de mujeres, esto es en México,
medio millón de mujeres para poder igualar a los hombres en las carreras STEM. Así que eso es algo que tenemos que pensar por qué es que está sucediendo. Em, lo otro que tenemos que ver es que aunque sí en las carreras de salud hemos mejorado, sí tenemos que fijarnos que es que el porcentaje de mujeres en las carreras de profesionales de enfermería es mucho mayor que la de hombres. Y entonces cuando estamos viendo el porcentaje de mujeres en las carreras de doctores o médicos, vemos que entonces ahí es la diferencia en donde la mayoría son hombres y todavía tenemos una minoría de mujeres. Si ustedes se fijan aquí en México, la gran parte, más del 80% de los profesionales de enfermería son mujeres, y cuando van a ver la parte de médicos, menos del 50% son mujeres, casi un 40-60, ¿no? Igual, si vamos a ver en otras profesiones, vemos que también, no solo en enfermería, sino en lo que tiene que ver asistentes, enfermeras prácticas o vocacionales, algún tipo de tecnólogo médico, radiográfico, igual que asistentes. Ahí es donde vemos esta diferencia y una predominancia de mujeres en otras de las áreas de la salud, pero todavía en lo que tiene que ver con médicos y cirujanos, pues esa parte estamos subrepresentadas. No solamente estamos representadas en la salud con términos de qué profesión estamos escogiendo, pero también en los puestos de liderato, decanas de escuelas de medicina del 11%, profesores. Las mujeres estamos menos inclinadas a quedarnos en carreras académicas por múltiples razones. Todavía hay una brecha en lo que se está ganando en el sueldo. Y también vemos, en términos de las premiaciones que se hacen, las mujeres hablando como conferenciantes, en los paneles de trabajo, en las guías, en los editoriales, y eso vamos a ir explorando un poquito más y viendo un poquito más a fondo eso. Antes de entrar en las estadísticas de cuidado crítico, quiero también repasar el vocabulario que utilizamos dentro de lo que es la equidad y la igualdad. A mí me gusta mucho esta foto, la entiendo muy bien, porque cuando hablamos de igualdad es que todo el mundo tiene lo mismo. Cuando hablamos de equidad es qué podemos hacer para que todos alcancen lo mismo. Y esta gráfica me ayuda mucho a distinguir lo que es la igualdad versus la equidad. También quiero repasar con ustedes muchos términos que se utilizan en las paredes de cristal. Conocemos mucho los techos de cristal, pero también tenemos otros vocablos. Y también, que vamos a repasarlos un poquito, y también lo que se llaman los leaky pipes, ¿verdad? Donde tenemos mujeres graduándose de bachilleratos, haciendo maestrías, pero entonces ya empezamos a perder en las que están haciendo doctorados, y dentro de las que hacen doctorados perdemos un poquito más, y entonces el porciento, cuando vamos a ver en investigación, es mucho más bajo. Y esto sucede igual en las profesiones, cuando estamos hablando de las personas que alcanzan puestos académicos o liderato dentro de una institución. Y eso es lo que se habla en la parte de los leaky pipes. El techo de cristal es el que padece que tú ves esa cima, la puedes ver a través de este cristal, pero no la puedes alcanzar. Pero también tenemos las paredes horizontales, en donde tú estás en una posición y poder traspasar a otra área en esta misma posición, pero en otra área en donde te va a ayudar a poder seguir subiendo en tu carrera. Esos son los que se llaman paredes de cristal. Usualmente esto sucede mucho con los profesionales asistentes administrativos, que tal vez estoy en un departamento y puedo pasar a ser asistente administrativo, mi mismo puesto, pero ya para un ejecutivo de más alto rango, y entonces esa parte no lo puedo lograr. Están los pisos pegajosos, en donde nosotras las mujeres tenemos tantas otras responsabilidades que te mantienen atadas hacia el piso, mantienen pegada hacia el piso y no te permiten
alcanzar alguna meta profesional. Y entonces están los techos de cemento. Los techos de cemento se parecen mucho al techo de cristal. Lo único es que dentro de ese grupo hay personas que sí pueden alcanzar y pasar el techo de cristal, pero hay otras personas que ni siquiera pueden visualizar el poder llegar a esa posición. Un ejemplo es, además de la disparidad en género, sí podemos tener también disparidad en raza. Así que tal vez para una mujer blanca es alcanzable una posición, romper ese techo de cristal, pero a una mujer negra ni siquiera puede imaginarse por los prejuicios añadidos por su raza que tiene que estar experimentando. Otro es el síndrome de la impostora, en donde a pesar de los logros que tengo, creo que han sido regalados, que no son reales, que me siento como un impostor por también estos prejuicios que existen. Además de los techos de cristal, están los acantilados de cristal, y eso suele suceder cuando suben a una mujer, en este caso, a una posición ejecutiva, sabiendo que va a fallar. Y es a veces una técnica de prejuicio poner a una persona en una posición sabiendo que no va a ser exitosa, para entonces poder decir, ¿ves? Por eso es que no escogemos tal persona, en este caso, pues por eso es que no escogemos una mujer, porque es que va a fallar. Así que esta brecha de género, hay varias cosas que contribuyen, los roles tradicionales, especialmente si vivimos en una sociedad machista, el sesgo implícito, donde hay hostigamiento, y también no hay igualdad con respecto a los mentores o tutores que nos encontramos en nuestro camino. Pero ¿por qué es importante? Por varias razones. El mantener diversidad, equidad e inclusión. Cuando yo tengo personas diversas, de diferentes perspectivas, tengo un potencial para innovar. Cuando alcanzo equidad, ya sea en la política, en la práctica o en la posición, la gente se motiva a participar. Y cuando los incluyo y les doy una voz y les doy poder y los empodero, entonces tengo una mejor colaboración, y todo eso es beneficioso para la sociedad, para las instituciones, para nuestro trabajo y para nuestra población. Es tan importante que las Naciones Unidas tiene una iniciativa que se llama el He for She, en donde es un movimiento solidario, los hombres apoyando a las mujeres para que llegamos a esta igualdad, equidad de género. Y también la World Health Organization tiene las metas de desarrollo sostenible, y la número 5 es obtener una igualdad de género. También, como les mencioné anteriormente, hay otra institución que está muy interesada, que es el Foro Económico Mundial, en donde ellos buscan acelerar, cerrar esa brecha, porque entienden que al nosotros cerrar esa brecha, económicamente el mundo también va a mejorar. Lo triste del caso es que para el año 2025, esto fue cuando ellos hicieron su reporte, tomaría 134 años si no hacemos nada distinto. Nos tomaría 134 años para poder alcanzar la equidad de género. O sea, que nosotras ahora mismo no lo vamos a presenciar si seguimos en la misma ruta que estamos y no hacemos cosas que aceleren el poder disminuir esta brecha. Lo bueno es que esta misma diapositiva yo la tenía el año pasado para las estadísticas del 2024, y en aquel momento hubiese tomado 300 años, o sea que hemos sí adelantado, en vez de por lo menos 200 años para poder entonces acortar esto, pero todavía hay un tramo largo que recorrer. Así que, ¿cuál es mi lista de 10 estrategias? La primera, las sociedades de cuidado crítico.
Las sociedades de cuidado crítico tienen un rol bien importante, eh, y hay cosas que podemos hacer como sociedad o asociación para poder ayudar que esta brecha se acorte. Número uno, toda sociedad debiera tener sus estándares, su política de cómo ellos van a establecer esta diversidad. Se deben incorporar en los estatutos. Es bien importante que tengan una transparencia, publiquen métricas para que tus miembros conozcan cómo es que están trabajando con respecto a este tema. Y lo otro también es proveer algún tipo de entrenamiento. Hay cosas que nosotros, como mencioné anteriormente, los roles atribucionales, el sesgo implícito, que hay veces que tal vez hacemos cosas sin saber que las estamos haciendo, que hay algún tipo de prejuicio envuelto. Así que eso es bien importante. Este fue un estudio que se publicó en el Lancet en el 2019, y si ustedes se fijan, cuando se hacen los grupos de trabajo, viendo el porciento de las diferentes sociedades, en cuántas mujeres en total médicos están envueltos, ven que el número para esa época, en el 2019, ni siquiera alcanzaba un 20%. Así que por eso es también importante. Lo otro es los boards, ¿no? Con los comités ejecutivos. Este fue un estudio que se publicó en el 2022. Eran 75 sociedades que estaban asociadas a la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, en los cuales habían 65 presidentes, habían 820 miembros de la Junta del Ejecutivo. Y si ustedes se fijan, nada más, apenas el 15% de los presidentes eran mujeres, y el 28% eran miembros del Ejecutivo. Y por eso también es importante la transparencia, que se publique esto, entonces ver cómo podemos hacer para que se incluyan más. Esto fue otro que se publicó en el 2022, las sociedades. Y si ustedes se fijan aquí, en África, Europa la mayoría, y en Asia la mayoría son hombres, pero si vemos Norteamérica, Suramérica y Australia, pues ahí hay una brecha mucho más pequeña. Otra de las cosas, como hablé en las premiaciones, esto fue una publicación de la Neurocritical Care Society. Ellos hicieron un análisis de cuántas personas que habían ganado premiaciones por contenido científico. Si se fijan, aquí en el 2011 hubo 4 mujeres, y para el 19 también. Apenas aquí se llegaba a un 5%. Y también en los grants, igual. Ellos han ido viendo que hemos ido subiendo, y eso es algo bueno, pero todavía hay mucho que alcanzar. La segunda, que les exhorto a todos ustedes que lo tomen, es una prueba sobre identificar el sesgo implícito. Todos tenemos algún tipo de prejuicio que en el subconsciente. Eso es por nuestra cultura, por nuestra crianza, por los estereotipos. Así que los invito a todos ustedes que entren y tomen la prueba de Harvard, y entonces después hacer algún tipo de entrenamiento, y eso es bien importante para uno autoevaluarse, ver cómo uno está. La tercera es importante para nominar mujeres para posiciones de liderato, y eso es algo que les voy adelantando. Lo que es conseguir mentores y conseguir patrocinadores, ¿no? El mentor es alguien que te aconseja, el patrocinador es alguien que habla de ti y te ayuda. Así que nominar mujeres para posiciones de liderato es algo que también la número 3. No solamente en las sociedades, sino también en puestos de liderato, ya sea a nivel hospitalario. Y este fue un estudio que hizo la doctora Elisa Santoro en Argentina, en donde, y aquí vemos lo que mencioné anteriormente, los leaky pipes, en donde las
mayoría de residentes y médicos que están trabajando hemos ido aumentando con respecto a mujeres. Si ustedes se fijan aquí, estamos casi igual. Funcionarios también, pero entonces cuando empezamos a ver lo que es directores médicos, directores de intensivo, ahí entonces es donde todavía se nota esa brecha, esos techos de cristal que hemos mencionado, o tal vez techos de cemento, no sabemos. En cuestión de presidentes de organizaciones de cuidado crítico, esto la doctora Janice Zimmerman se dio a la tarea de hablar con diferentes presidentes de sociedades y preguntar cuántas mujeres habían sido presidentas de su asociación. Esto fue hasta diciembre del 2023. Y si ustedes se fijan, la SCCM, un 19% que habían sido mujeres. AMSI, la Neurocritical, la Asociación de Turquía. Aquí, COMEC, en el diciembre del 2023, todavía estaba en 0%. Y otro ejercicio que ella hizo fue ver cuántos años tomó para que esa primera mujer presidenta fuera. Si se fijan, tenemos en África, que le tomó 44 años, la FEPINTI 40 años, la Federación Mundial 36, Janice fue la primera mujer. COSECATI, el Consejo Centroamericano y del Caribe de Terapia Intensiva, le tomó 11 años. Puerto Rico 0, porque la primera presidenta fue una mujer. Y entonces, ustedes reconocen, ¿no? Susana, que tengo entendido que es la primera mujer de COMEC y fue al 50 aniversario, como 50 años para que Susana fuera presidenta. Lo que sí es que es importante que esto no se convierta en lo que le llamamos el one hit wonder, ¿no? Que sea una sola vez, sino que sea algo que se repita, que sea sostenible, que no tengamos que estar contando cuántas veces va a tomar para que haya una segunda mujer presidenta. Así que eso es algo que es importante que explorar, porque hay mujeres que no se están postulando para posiciones de liderato, o si es que hace falta identificar a estas personas y que también se sientan empoderadas para nominarse, ¿no? Y estos ejemplos de esta primera mujer, pues sí nos sirve de inspiración y nos sirve de ejemplo. No solamente con relación a las sociedades en posiciones de liderato dentro del sistema hospitalario, sino que también en la parte científica y de publicación. Los editores en jefe, si ustedes se fijan, este es otro estudio que se publicó en JAMA en el 2021 y demuestra el porciento de mujeres que han sido editores en jefe, y si se fijan acá abajo, apenas un 10%, casi un 10% en cuidado crítico. Todavía, si ustedes ven quiénes son los editores en jefe de los journals más importantes en cuidado crítico, van a estar encontrando nombres de hombres. Igual, cirugía un 20%, el 10% de critical care, esto es un enfoque de lo que habíamos hablado anteriormente. Igual es lo que es el primer autor. ¿Cuántas mujeres se convierten en primer autor? Y también ahí, a través de los años, no ha sobrepasado el 40%, siendo una mujer primer autor. Y sabemos que esto impacta mucho también cuando, si estás en una carrera académica, la cantidad de publicaciones en donde uno es primer autor, impacta que te nombren profesor, profesor asociado, profesor emérito, ir subiendo dentro de una carrera académica. Así que eso también es algo que nos va a impactar. Con respecto a COSECATI, COSECATI está compuesto por 10 países de Centroamérica y Caribe. Se preguntó que cuántas de las asociaciones miembros habían tenido por lo menos una mujer presidente, en donde el 56% había sido por lo menos una, y el 44% aún todavía no había tenido una mujer presidente. O sea que también todavía en Latinoamérica, en Centroamérica y Caribe, tenemos también espacio para recorrer. Estos son unas fotos de los notables
Tomó 11 años que esta servidora fuera su primera presidenta. Pero siguiente, la doctora Miguelina Pichardo es nuestra segunda mujer presidenta, y la junta de directores del Ejecutivo para el bienio del 21 al 23, la mayoría fueron mujeres, con nuestro pasado presidente, el doctor Jorge Ranero, entonces era el varón. Lo otro que también es importante es la presentación de mujeres en los programas de entrenamiento, y estas 3 personas que ustedes ven aquí eran las personas que eran mis jefes cuando yo era residente de medicina interna, y estos eran los intensivistas. El doctor William Rodríguez en el centro era el jefe del departamento de pulmonar, el doctor Jesús Casal era funcionario, el doctor Ángel Galera era el director del intensivo. Estas eran las personas a las cuales tú mirabas, ninguno se parece a mí. Y dentro del ámbito de cuidado crítico como profesional, la que se parecía a mí era una mujer blanca. Janice en ese momento tenía el pelo rojo, pero usualmente la conocemos como rubia, de ojos verdes, lo cual tampoco se parece mucho físicamente a mí, ¿no? Siendo puertorriqueña, pelo negro, ojos negros, con una mezcla caribeña de taínos, africanos y españoles. Así que eso es otra de las cosas que tenemos que ambicionar dentro de nuestros programas de entrenamiento, donde hayan también diversidad en los funcionarios, para que también mujeres como nosotros, como yo, tengan a dónde ambicionar. Número 4, los congresos. Evitar los paneles compuestos completamente de hombres. No debemos tener cuotas, yo le llamo tener metas, en donde podamos tener un balance. Siempre queremos tener a la persona que esté mejor preparada, pero sí también hacer un esfuerzo para conseguir esas personas y que logremos este balance. Igual, si nosotros tenemos diversidad, como hablé al principio, diversidad, equidad e inclusión en los comités, pues eso va a reflejarse también en los componentes y quienes van a ser los speakers en estos programas. También esto es una publicación en donde del 10 al 2016, en las diferentes sociedades, cuál fue el porciento de mujeres, y si ustedes se fijan, todavía hay tramo para recorrer. La SCCM, les puedo decir que ya todos los años publica la composición de sus speakers, y sí hemos logrado aumentar este número. Todavía no alcanzamos el 50-50, pero sí hemos podido subir ese número de personas, además de es una sociedad multidisciplinaria y también mayor representación de las diferentes disciplinas. Aquí pueden observar, a medida que nos hemos ido acercando a través de los años, este es una actualización hasta el 2018, y ustedes pueden ver cómo ha ido también mejorando este porcentaje. Pero además, y esto a veces hablamos de las cosas pequeñas, las cosas implícitas, y cómo también unas conferencias, un congreso puede también ser un poco más inclusivo. Y esto lo pongo de ejemplo porque tenemos que tener pendiente cómo nosotros también ponemos nuestros paneles para hacer mesas redondas, para discusiones. No sé, aquí a quién le ha tocado este tipo de presentación en donde son unos stools bien altos, que si te pones una falda tal vez se te hace difícil sentarte, tener las piernas cerradas, este tipo de posición. Tenemos que tener eso pendiente. Igual, y esto me ha pasado, que si andas en tacones y tipo de escalera para poder llegar al podio, que tenga baranda o no tenga baranda. Así que también los organizadores, esta atención al detalle puede ser una manera de ese idioma, ese lenguaje no hablado, de cómo nosotros estamos conscientes de que tenemos mujeres dentro de nuestra facultad y cómo atendemos sus necesidades.
La número 5, que yo se la había adelantado, es bien importante buscar mentores y patrocinadores en tu camino. Un mentor es alguien que te aconseja, que habla contigo, y un patrocinador es alguien que habla sobre ti, habla de ti y te recomienda. Es lo mismo, y es bueno tener ambas cosas. No necesariamente una persona va a servir los dos roles, pero sí es importante conseguirlo, y yo he tenido la dicha de conseguir muchas mentoras y también patrocinadoras a través de la vida. Esto fue hace varios añitos, pero sí estamos presentes. Y Janice, que ha sido una mentora, yo creo que para todas. He tenido el honor, yo como ser la primera mujer intensivista de adultos en Puerto Rico, y esto fue para la época del 2000, de poder haber establecido un programa junto con estos otros profesores que les presenté anteriormente, de cuidado crítico. Habíamos podido entrenar muchas más mujeres y tener un grupo de colaboración en Puerto Rico. Hay otras asociaciones que han hecho agrupaciones para crear un espacio para las mujeres. La Sociedad de Cuidado Crítico tiene los KECs, lo que le llaman, que son unos grupos. Está el de Mujeres en Cuidado Crítico. La Neurocritical Care Society también tiene un comité de mujeres en neurocrítico. Está el IWIC, es una agrupación internacional de mujeres intensivistas, que entiendo que aquí habemos unas cuantas que somos miembros de esta agrupación. Y eso es bien importante, buscar áreas en donde, y agrupaciones, aunque no sean formales, dentro de tu comunidad, a nivel nacional, a nivel mundial, en donde encuentres voces que hablan igual que tú, y también buscar estas personas, mentores y patrocinadores. Lo otro en la número 6, y esta es para los líderes y administradores, en donde es importante tener políticas que sean orientadas hacia las necesidades de los que los componen. Hay veces que uno está en un hospital, está en algún comité, y tal vez las reuniones del departamento son los viernes a las 7 de la noche, y yo personalmente no me interesa estar los viernes a las 7 de la noche en un restaurante. Lo que me interesa tal vez es estar en mi casa en familia. Así que eso es algo que nosotros como líderes, directores de departamento, podemos rotar tal vez el horario de estas reuniones. Tal vez este mes la vamos a hacer por la mañana a las 9 dentro del hospital. Entonces tal vez el mes que viene lo hacemos el viernes a las 7 de la noche en un restaurante, pero dar este tipo de variedad para que todo el mundo tenga la oportunidad de sentirse cómodo, de poder participar, y tal vez de esa manera también conseguimos personas que sí se voluntarizan en estos roles donde a veces no encontramos gran participación. Importante referirse a todos por igual. Si vamos a referirnos a todos por su primer nombre, pues entonces todos por su primer nombre. Si los vamos a referirnos a todos por su título, pues que sean todos por su título. Lo que no puede ser es que tal vez mi director de departamento me diga Glory, pero entonces al doctor Mijangos sea por doctor, ¿no? Ya, entonces ahí sí se ve esa diferenciación. Lo otro también, no tener una política de no tolerar el hostigamiento. Amplificar las voces de las mujeres. Yo creo que aquí hemos experimentado situaciones en donde yo, mujer, doy una idea, nadie le hace caso, y tal vez dos personas más abajo, el hombre repite la misma idea y de repente es fantástica la idea. Parte de las estrategias es que podemos decir, creo que lo que dijo Gloria, estoy de acuerdo con lo que dijo Gloria, o la idea que dio Gloria, y entonces uno la repite, pero darle esa amplificación a esta persona. Y de la misma manera distribuir las tareas equitativamente. Las mujeres no tenemos que ser las que siempre vamos a estar tomando la minuta. Tampoco tenemos que ser siempre la que le toca comprar el regalito o la que le toca buscar el café.
pero es algo que hoy, con mucho gusto, soy la que toma la minuta, pero en la próxima reunión, pues, algún colega que sea el que la tome. Vamos a hablar aquí un poquito de hostigamiento. Está hostigamiento sexual, que debe ser no tolerable, y de reconocer que esto le puede suceder a ambos, a mujeres, a hombres, que hay una prevalencia muy alta dentro de la medicina, y que hay una distinción. Tal vez las macroagresiones han disminuido, pero a veces las microagresiones están en aumento. Y las microagresiones tal vez no es algo tan obvio, pero son estos comentarios pequeños, estas acciones pequeñas que se convierten, y hay veces que hacen mucho más daño que una macroagresión. Son estos insultos verbales, no verbales, pueden ser intencionales. Y varios ejemplos: el de pedirle a una mujer que él toque la minuta, cuando se cuestionan las órdenes de una mujer, órdenes médicas a veces, pero no las de un hombre, cuando se interrumpe a una mujer que estamos en una reunión más que lo que se interrumpe a un hombre. Esos son microagresiones o microinequidades, y esas pueden ser igual de dañinas que una macroagresión. ¿Cuál es el problema con el hostigamiento? Que ocurre en el ámbito académico. Casi un poquito más del 70% de las mujeres reportaron que sí han sido víctimas de algún tipo de hostigamiento. También las personas que se están entrenando. Hay un estudio de mujeres intensivistas, una tercera parte reportaron que sí, que han tenido algún tipo de hostigamiento, y de ese el 56% ha sido de índole sexual, y un 45% que las han humillado. Enfermeras en Australia y en Nueva Zelanda han reportado que un 50% han reportado lo que se llama bullying, y un 33%, una tercera parte, el discrimen. Esto fue un cuestionario informal que se le hizo a 73 mujeres intensivistas, y lo que estábamos preguntándonos era si había algún tipo de diferencia entre las generaciones. Sabemos que tal vez la generación del baby boom o de la generación X éramos más silentes, y tal vez no reportábamos porque entendíamos que esto es algo que hay que pasarlo para poder llegar a nuestra meta. Y sabemos que las generaciones que nos han seguido son más asertivas. Así que sí encontramos que interesantemente el mantenerse callado, todavía menos de la mitad, el hablarle a otro colega, los boomers menos, ¿verdad? De la generación del baby boom. Pero lo interesante es que el hablarlo directamente, y las mujeres de la generación del baby boom y de generación X lo hacen más inmediatamente que las de la generación Y, aunque de la generación Y son más inclinadas a reportárselo a un supervisor. Así que vemos estos cambios en generaciones de cómo es la respuesta a estos eventos. Y es bien importante porque los que estamos en posiciones de liderato sabemos que tenemos múltiples generaciones dentro de nuestro grupo, y es importante saber que no todo el mundo reacciona de la misma manera, pero tenemos que tener un ambiente que sea apropiado para que todas personas puedan reportar este tipo de comportamiento. La número 7, evitar los estereotipos. Lo que es aceptable para un hombre es aceptable para una mujer. Hay veces que decimos que cuando un hombre es asertivo, pero cuando una mujer es asertiva, pues lo que es problemática. No, es igual de asertiva, ¿no? Número 8, respeto. Bien importante, no permitir las interrupciones, no ser pasivo, referirnos por el título, y como les dije, si lo vamos a hacer es igual con todo el mundo. Además del respeto, yo quiero extender un poquito más lo que es la definición de respeto,
e incluyo lo que es la disparidad en la brecha salarial que hay entre las mujeres y los hombres. No es justo que una mujer gane menos en el mismo puesto que un hombre, simplemente por su género. Y sí hay una brecha salarial, y esto es una data de los Estados Unidos, entre hombres y mujeres en la misma posición. En los centros académicos también hay una diferencia. Hay una diferencia mucho más marcada cuando estamos hablando de los intensivistas pediátricos. ¿Cuáles serían las razones para esta brecha? Hay veces que dicen que las mujeres trabajamos menos, que somos menos productivas. Eso no es cierto, pero sí hay algún tipo de sesgo implícito o explícito. Y lo otro también que impacta estos sesgos implícitos, lo que es la cultura, la crianza, en donde tal vez las destrezas de negociación, hay una diferencia entre las destrezas que tiene un hombre y las destrezas que tiene una mujer. Hay veces que y eso se ha reportado, que las mujeres usualmente entendemos que nos van a premiar por haber hecho un buen trabajo. El hombre es un poquito más abierto en negociar de antemano una compensación por un trabajo bien hecho. Número 9, y ya casi estamos acabando, incluir un lenguaje inclusivo. Si se han fijado, pues no hablamos de las enfermeras, hay enfermeras y enfermeras, así que cuando están enfermeras, enfermeros, podemos utilizar esto, pero también hablar de profesionales de la salud o profesionales de enfermería. Y de esa manera también utilizamos un lenguaje inclusivo. En vez de hablar de tu esposa, podemos hablar de tu pareja. Así que esas varias términos, y aquí hay una lista de qué cosas podemos utilizar para tener un lenguaje inclusivo dentro de nuestro vocablo. Y la número 10 es ayudarnos nosotros mismos. Recuerden el síndrome de impostor. Llegamos a nuestras posiciones porque hemos trabajado por ellas y estamos capaces de hacerlo. Siempre importante atrevernos a dar nuestra opinión. Recuerden conseguir mentores y patrocinadores en su carrera, en su vida y en diferentes eventos de nuestras vidas y nuestras carreras. Necesitamos mentores y patrocinadores que no necesariamente es el mismo a lo largo de la vida, sino dependiendo del evento, sino ser asertivos también y pedirle a las personas que sean nuestros patrocinadores. También pay it forward, así que cuando estamos en posiciones académicas y tenemos personas en entrenamiento, ofrecernos, aprender a negociar, aceptar que está bien, que darle prioridad a nuestra familia, aceptar las invitaciones. Como les dije, no todas las veces tenemos que ser la misma persona la que va a hacer las tareas. Sí es bueno ofrecernos, pero no todo el tiempo vamos a estar siendo la misma persona. Hacer una lista de los valores y saber qué cosas voy a decir que sí y qué cosas voy a decir que no. Y eso todavía, aún yo a veces lo estoy trabajando. Cuando nos interrumpan, decir, no, todavía estoy hablando. Y como les dije, ser asertivo, y si hay comentarios que no nos gustan, decir, pues no me gusta. Así que muchas gracias y buenas noches. Excelente presentación y wow, qué números. Yo creo que con quien sea que los veamos, definitivamente nos hace reflexionar. Entonces pediría si abren sus micrófonos también y sus cámaras, tanto a la doctora María Chacón y la doctora Karina Magaña. Y me gustaría, doctora Chacón, si nos pudiera hacer algún comentario respecto a lo que la doctora presentó o algún comentario extra para comenzar el intercambio de ideas en esto. Pues
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Gloria, por su excelente charla, ¿verdad? Y eh, eh, a la doctora Caro que nos acompaña y al doctor Julio Mijangos que está acá y obviamente al COMET por esta oportunidad. Pues en definitiva, todas estas claves que nos ha dado la doctora Gloria son muy interesantes. Este último aspecto que nos dice, ¿verdad? Que ayudémonos a nosotros mismos. Creo que este es como el parteaguas para poder iniciar todo lo que ella nos ha mencionado. El hecho de que nosotros no nos descubramos a nosotros mismos en nuestras dificultades que tenemos, en nuestras limitaciones, en nuestras cosas que sí tenemos y somos expertos y que lo podemos decir abiertamente porque lo hemos hecho. Creo que ese desequilibrio hace que nosotros no seamos sinceros con nosotros mismos, pero en el momento en que sí lo seamos, podemos decir, bueno, pues yo tengo estas particularidades, yo las puedo ofrecer, yo puedo incluso ser un mentor o un sponsor de alguien, yo puedo liderar un equipo, yo puedo promover esta parte de equidad en todos los equipos de salud y también puedo decir, pues hasta aquí porque yo tengo que ir a cenar, pues no sé, con mi familia o alguna situación. Pero eso de identificar los sesgos es una parte muy importante porque nosotros somos latinoamericanos y justo el día de hoy platicaba con unas colegas al respecto en esta parte de que hablar, ¿verdad? Con el mismo lenguaje con otras personas sobre esto que nosotros tenemos metido de que eres mujer, entonces naciste para hacer actividades domésticas. Y bueno, pues cuando el hombre quiere participar en las actividades domésticas, resulta que acaba tirado en la cama porque no le da el ritmo y porque las energías, y luego dicen, bueno, pero es que fue demasiadas cosas. Sí, pero uno lava, plancha, hace 50,000, tiene que estudiar, está estudiando para hacer investigación, se le sale una idea y de repente llega el día de trabajo y pues, ¿qué pasó? Ay, pues es que hice muchas cosas. Entonces, esta situación es muy interesante, ver cómo un profesional de salud, y digo profesional, no digo mujer, hombre, tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que ponernos en una balanza de no soy más y yo soy menos, sino compartir nuestras fortalezas y debilidades para colaborarnos y hacer un trabajo en común. La doctora Gloria nos dijo, no todas las veces voy a hacer la minuta, y es verdad, y a veces uno dice, yo la hago, y cuando menos acuerdo uno tiene toda la agenda llena. Y pues, doctora Gloria, ha sido una excelente charla. Tenemos que luchar para que esa brecha, ¿verdad?, que vivimos en Latinoamérica, pero no solamente aquí, también es en otras partes. Uno pensaría que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay machines, pero sí los hay y son muy rudos. Y pues es algo de educación y de interiorización, de conocerse a sí mismo para descubrirse el potencial que todos los que estamos aquí y los que no están lo tenemos. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, doctora Gloria. La orden. Doctora Chacón, doctora Carolina. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Una excelente ponencia, doctora Gloria, muy completa. Abarcó temas muy interesantes que son incluso motivo de pláticas largas. Y sobre el mismo tema y tomando en cuenta también lo que comenta la doctora María Chacón, importante comentar de una revisión reciente del doctor Van Sant sobre desequilibrio de género. Me llamaba la atención esto de sesgos y barreras, que lo comentó en varias ocasiones, y que llamaba el eliminar sesgos implícitos, proporcionar un entorno flexible para un equilibrio entre la vida profesional y familiar. Esta parte es muy importante. En su última diapositiva, la importancia de la familia, el dar el apoyo a la mujer trabajadora de la salud para licencias de maternidad,
para estar con sus hijos o tener espacios para el cuidado de los mismos cerca del área donde trabajan, ¿no? Es un ejemplo de muchísimas cosas, llamando también la atención por ahí de la lactancia, mujeres que estuvieron en lactancia materna, incluso en COVID, por ahí una de las compañeras, la doctora Sochi, que incluso en el área COVID tenía un área ella para la lactancia y siguió trabajando, ¿no? Entonces nosotros tenemos ciertas circunstancias diferentes a los hombres, por el simple hecho de ser mujeres, que se tienen que apoyar. Y también me llamaba la atención de esa revisión del doctor Van Sant, que hablaba que desde la parte institucional en la educación se les tiene que fomentar a la mujer joven sobre las tutorías que comentaba y el apoyo extra por el simple hecho de ser mujer y esa posibilidad de que pueda ella estar sufriendo acoso o tener esta disparidad en el trabajar con hombre, ¿no? Entonces, esta parte es importante que a nivel de educación se haga una parte importante de platicar y de decir que de verdad hay esta inequidad, ¿no? Que a veces no queremos comentar, es como un tema tabú o incluso no aceptado, ¿no? Y verlo como una realidad, verlo con esa importancia que debe de tener y se debe de fomentar y dar estrategias para que cada vez se vaya mejorando. Ese sería mi comentario, Julio. Gracias. Gracias. Bueno, definitivamente creo que el tema va más allá solamente de las áreas laborales. Yo creo que a veces esta situación de la educación pues debe empezar en casa, ¿no? Yo en casa tengo dos mujeres, mi esposa y una hija, y claro que a mí me tunden unas buenas, ¿no? Cuando hacemos alguna acción que no es de equidad, ¿no? Como así sean lavar los trastes. Entonces, por supuesto, las actividades que hacemos en casa luego las replicamos también hacia afuera y todos hemos ido aprendiendo un poco a mejorar cada vez más. Las instituciones, por lo menos puedo hablar por el país y ahorita me gustaría también ver la opinión tanto de la doctora Gloria como de la doctora Caro y la doctora María Chacón. Las instituciones públicas principalmente ahora han desarrollado algunos esquemas donde se le da mucha importancia a la parte del acoso. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, uno de ellos, tienen mantas donde prácticamente están a la vista de todos, haciendo muy patente que esto se puede denunciar, que hay vías y hay mecanismos para hacerlo, que son formales y que obviamente tienen sanciones. Lo fomentan, o sea, hay toda una situación, creo yo, proactiva que no tiene muchos años, también hay que decirlo, pero no lo sé cómo lo están viviendo también ellas que trabajan en otros hospitales, en otras ciudades del país y también, cómo lo ve esta doctora Cori. En Puerto Rico es cero tolerancia. O sea, si tú estás en una institución, o sea, y es también por ley, en las instituciones de gobierno, cero tolerancia, y hay muchas instituciones privadas que también adoptaron esa política de cero tolerancia. O sea, que si se demuestra acoso, pierdes tu trabajo. Así que hay ciertas cosas legales, ¿verdad? Tiene que haber un patrón, intención para que se demuestre. Pero sí, yo creo que lo importante es que, como mencionaba, creo que fue María, que antes era un tabú. Y hemos creado estos espacios donde se puede hablar, que si también una zona segura de que si lo estás experimentando, tengas a dónde ir y te proteja tal vez el anonimato y recibas la ayuda que necesitas. Así que yo creo que ha sido muy bueno. Todavía tal vez hay áreas que hay que mejorar en los procesos y en las ayudas, pero sí es bueno que ya por lo menos se habla abiertamente y ya dejó de ser algo que es un tabú. Sí, por supuesto. Bueno, me gustaría nada más antes de continuar, invitar a las personas que nos están viendo a través del chat. Hay una opción para que hagan las preguntas y comentarios. Aquí lo estaremos leyendo. Así es que anímense, por favor, y compártanos también sus experiencias. La verdad es que esto de eso se trata, ¿no? De poder estimular, de que se hablen de esos temas y poder
conocer diferentes puntos de vista que podamos comentar también aquí con el resto de nuestros panelistas. Doctora Chacón. Gracias. Pues yo trabajo en la parte pública en el Instituto Nacional de Rehabilitación y ha sido algo muy interesante porque obligatoriamente, y no significa que se haga, pero obligatoriamente estamos haciendo cursos de el buen funcionario público, cuestiones éticas, cómo disminuir el acoso y el hostigamiento laboral. Y en el acoso es no solamente molestar a una persona o estar encima de ella, sino también la parte de acoso sexual, ¿verdad? Entonces, sí hay un comité de ética en el hospital en el cual cuando se han manifestado algunas circunstancias, llaman a las personas y pues literal los colocan en el banquillo de los acusados. Y sí se está tomando medidas muy fuertes en respecto a esto porque es muy fácil que una persona maltrate a otra y también esto pues generó muchos conflictos de tal manera que pues estas estrategias se están tomando. No creo que a corto plazo se vean resultados porque a la final es una cuestión de educación. Usted, doctor, pues comentó algo muy, muy básico, ¿verdad? Esto es educación que viene de nuestra casa y lamentablemente pues las costumbres, los sesgos que tenemos, las cuestiones culturales, el que pues se le da el plato más grande al hombre, ¿verdad? De comida más que a la mujer, cosas así, detalles, son cosas que creo que todavía nos va a durar este problema, pero se va a tener que ir ablandando, ¿verdad? Nos tenemos que ir ablandando de alguna u otra manera para empezar a vivir como personas normales. Si no, pues vamos a vivir en una guerra campal. Pero sí me da gusto que en donde estoy se estén tomando medidas enérgicas para que esto se disminuya. Claro. Doctora Magaña, usted ha estado en puestos, digamos, de administrativos, ¿no? Que tienen cierta jerarquía entre hospitales. ¿Cuál ha sido la experiencia de estar en esos lugares también con otras mujeres o las cosas que a veces, cuando llegan, obviamente, ¿no? A esas instancias? Sí, claro que sí, Julio. Mira, la verdad es que es una realidad el acoso sexual y laboral en nuestro medio, en el área médica y en el área de enfermería, profesionales de la salud. Es un fenómeno que ocurre en todas las partes del mundo. Curiosamente hicieron un estudio en la Ciudad de México hace unos años, en la cual se les hizo un cuestionario a los estudiantes de pediatría, los residentes de pediatría, sobre si ellos estaban siendo acosados o notaron algún tipo de comportamiento extraño en su labor, y ellos mencionaron que no. Posteriormente, al hacerles una encuesta dirigida, se dieron cuenta que sí, que aproximadamente el 80% de ellos había sido pues víctima de un tipo de esta situación, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ellos concluyen que el acoso lo ven como usos y costumbres del área de trabajo, en la cual yo creo que esta parte es muy importante porque culturalmente no lo vemos mal, incluso la población joven, ¿no? Que creo que ya con tantas campañas, como lo comentaba la doctora Gloria, que también aquí en México el acoso es cero tolerancia, se debe de disminuir, incluso desaparecer. Sí se puede, yo creo que sí se puede con este tipo de políticas, y también ellos concluyeron que cuando una institución, una universidad, un trabajo tiene una política conocida de cero acoso, donde haya un flujograma, donde sepan a dónde acudir, esto cada vez disminuye más, ¿no? Porque obviamente tenemos miedo de ser a lo mejor llamada la atención o puestos en evidencia, ¿no? Entonces esta parte en la cual
sepan que hay zonas de difusión, zonas seguras para cualquier persona que se sienta acosada, disminuye esta incidencia, ¿no? Tan importante. Y por supuesto, creo que ese es el tema, ¿no? Que al final del día se trata de tener efectivamente, ¿no? Sitios de trabajo seguros donde las personas puedan desarrollarse plenamente y obviamente no tengan ninguna circunstancia que limite ni el crecimiento ni el desarrollo, por supuesto, ni personal ni profesional. Ah, bueno, yo creo que es un reto para todos los que tienen posiciones directivas, más si vemos una estadística como la que nos presenta la doctora Gloria, que muchas veces justo el que está ahí no es una mujer, sino es un hombre. Quizás el tener y desarrollar empatía con estos procesos, hay que familiarizarnos, pues seguramente eso deberá cambiar un poquito el panorama. Y bueno, y quizás un poquito ahondando en parte de la información que nos presenta la doctora Gloria, y bueno, parte de lo que hacemos ahora nosotros es a través de las mismas sociedades médicas, ¿no? El Colegio Mexicano, me acuerdo que yo, la experiencia que tuve como presidente, alguna vez alguien hizo un comentario de algún póster que vio de una promoción, de una propaganda de alguna sesión, y justamente hizo referencia a este tema de que no parecía haber una equidad en la gente que estaba presentando y al frente. A partir de ese momento, les voy a ser franco, para mí fue evidente tener que equilibrar las actividades que estábamos haciendo, por lo menos estaban a mi cargo. Y recuerdo que cuando hicimos el Congreso de Guadalajara, tuvimos más o menos, tuvimos como el 46% de participación de mujeres en profesores, ¿no? Pero es algo que no se había medido, o por lo menos no se había visto. Y a partir de ahí, bueno, pues nos llevó 50 años tener a nuestra primera mujer presidenta, a quien mandamos un saludo, porque ahorita no, por cuestiones de agenda no pudo conectarse con nosotros. Pero bueno, tenemos ahora a la doctora Susana Pérez también como presidenta del colegio, ¿no? Lo cual, como bien decían, pues abre una brecha de las posibilidades que hay ahora, ¿no? Totalmente. Si tuviéramos que elegir, doctora Gloria, algún par de estrategias dentro de una sociedad, que también ya usted estuvo al frente de algunas de ellas, ¿cuáles serían, digamos, las mejores 2 o 3 formas de poder mejorar esta brecha o disminuirla? Yo creo que lo importante es educar, porque si no conozco el problema, no lo voy a poder atacar, o si no reconozco que tenemos un problema. Así que yo creo que una de las partes es la educación. Número 2, y dentro de la educación, ¿verdad? Tomar la prueba de sesgo implícito y hacer algún tipo de entrenamiento. Número 2, transparencia. Como muy bien mencionaste, publicar los números, crear. Y número 3, crear políticas en donde tengamos metas para alcanzar esta brecha, ¿no? Y poderla disminuir. Puedes hacer políticas dentro de tu institución, dentro de tu sociedad, incorporarlas en los estatutos, establecer metas cuando, por ejemplo, el próximo congreso, decir, bueno, esta va a ser parte de nuestras metas y llevar esa métrica. Y si empiezas con un comité diverso, pues entonces siempre tratar de buscar más. Yo el ejercicio básico que hago es, pensemos tal vez en monitoreo hemodinámico. ¿Cuál es la primera persona que te viene que está en tu cabeza sobre monitoreo hemodinámico? Y probablemente todos vamos a decir 3 nombres muy parecidos. Y es el que siempre se va a repetir, el que siempre se va a repetir, el que siempre se va a repetir. Y hay veces que podemos decir, ok, ese lo conocemos, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de buscar alguna otra persona, y usualmente en ese ejercicio encuentras que hay diversidad y hay otras alternativas. Así que esas serían las 3 recomendaciones que te hago: de educación, transparencia y metas. Claro. Y bueno, no sé qué opina la doctora Chacón, la doctora Carolina, respecto a si, bueno, también la doctora Chacón está en posiciones directivas. ¿Hay alguna estrategia que ya haya implementado, hecho, que a lo mejor planea realizar? No lo sé. Pues yo apelo, bueno, la primera es la educación definitivo, estoy de acuerdo con la doctora. Yo apelo al entendimiento y a la comprensión de los hechos que uno vive como individuo y que hagan eco en las demás personas, porque si uno no interioriza y uno no ve y reconoce y entiende por qué le está sucediendo algo, esto
esto nunca va a funcionar. Si partimos del conocimiento del problema, de ahí creo que avanza la siguiente situación, y evidentemente se tiene que llegar a acuerdos con las personas, la negociación. Esto que comentó la doctora, ¿verdad? Que es más para los hombres. Nosotras, las mujeres, considero que debemos aprender a hacer ese arte de negociar. Yo hago una negociación con las personas y veo, o sea, muestro los escenarios para que ellos vayan viendo, pues con ejemplos, cómo va siendo esto y cómo podrían ser las estrategias. Es difícil porque negociar, pues es ir con el no de frente, pero tengo que buscar un sí para que pueda haber un cambio, y en ese cambio, en esa negociación, yo lo incluiría como una meta, que es la que comenta la doctora, y que se haga una transparencia, que todo mundo sepamos y hablemos el mismo lenguaje, porque, por ejemplo, estamos hablando de pacientes quemados y yo comento, mire, es que tenemos que hablar español y el mismo idioma. No es lo mismo el paciente quemado y pensemos que la respuesta inflamatoria de la sepsis, el choque séptico de un oncológico es igual a la del quemado, es diferente. Tenemos que partir de algo para que podamos todos hablarlo y al momento de que se genere un problema, poderlo definir y poderlo arreglar. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Educarnos, identificarnos, negociar y transparentar. Pues totalmente de acuerdo. Creo que hay mucho trabajo que hacer hacia adentro del colegio también, ¿no? Las cosas que trabajamos y que hacemos. Carolina, ¿quisieras leer alguna de las participaciones aquí en el chat? Y, bueno, sí, claro que sí. Por aquí hay algunos comentarios. Los voy a leer. Bueno, menciona Josefina Castro: buenas noches, el tema es muy amplio, aunque aquí en México un punto es que la mujer tiene muchos retos para llegar a una jefatura. Este fue un análisis que nos hace reflexionar. Muchas gracias y saludos desde Sonora. Menciona también Mayra Martínez: en lo personal, el acoso sexual estaba tan normalizado en los 90 que nunca me incomodó. Batallé mucho más con médicos de base que me trataban mal por ser mujer, pero también hubo bastantes médicos que me trataban con respeto y corrección a mí y que a mis compañeros. También la discriminación la viví con el personal de enfermería. Afortunadamente poco, pero de parte del personal de enfermería femenino. Sí. Bueno, lo que comentaba la doctora Gloria, ¿no? A veces entre mujeres debería ser, ¿no? La empatía y el apoyo, y a veces, bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, creo que eso se da, no importa el género que seas, de todas maneras, aparte de la competitividad o el ambiente laboral, es complejo, ¿no? Creo que una parte también difícil es esa raya que a veces es frágil entre ser muy estricto, ¿no? En cómo tienes que llevar las servicio, una jefa de enfermeras o el jefe de residentes mismo, o sea, la disciplina, y que creo que las generaciones nuevas nos están poniendo un reto a nosotros, porque si bien lo decía la doctora Gloria, toleran menos, o sea, nos señalan más, pero a veces quienes somos de generaciones que están un poquito más atrás, no entendemos correctamente, ¿no? Cuál es el mensaje, porque para nosotros es disciplina, y nosotros realmente estamos fallando en un exceso en el abuso de la autoridad, ¿no? No es sencillo. La verdad es que también creo que es un tema que hay que aprender, y pues empezando por llamarle por su nombre, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario. Doctora Gloria, ¿algún otro comentario que quisiera hacernos? Quizás... tenemos aquí un par, perdón. Sí. Dice la doctora Rosario Muñoz: muchas felicitaciones a la doctora Gloria por su posición y a la doctora María y Carolina por los acertados comentarios de la realidad que se vive en entornos. Acortar la brecha de género es trabajo de los y las colegas, de la sociedad en general,
pero muy importantemente al interior de las sociedades científicas con el establecimiento de políticas que ayuden a disminuir esta disparidad y romper los círculos viciosos. Bueno, pues gracias a la doctora Chacón, Rosario, perdón, por su... Doctora Gloria, ¿algún otro comentario que quisiera o reflexión? Yo creo que hemos hablado mucho. No tocamos el tema de lo que es la desigualdad de género con respecto a la parte clínica. Hablamos de la parte profesional, pero ¿verdad? Este es para otra charla, porque es un tema bien variado y amplio. Pero yo creo que si nos llevamos el mensaje de que esto es algo que se puede lograr, que requiere educación, y mi asignación puntual para todos ustedes es que tomen la prueba de sesgo implícito de Harvard. Se sorprenderán. Yo creo que empezar por uno mismo y ver cuáles son nuestras fortalezas y a veces nuestras deficiencias, yo creo que es un buen momento, es un buen punto para comenzar, un buen punto de partida. Quiero también agradecerlos a ustedes por la invitación y felicitarlos por haber escogido este tema, especialmente en este mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es correcto. Gracias. ¿Algún comentario, doctora Chacón, para finalizar? Y Carolina después. Pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a mis compañeros, a mis compañeras en esta disertación. Tenemos que hacernos un autoanálisis y tenemos que ver de dónde partimos. Hubo una situación muy bonita cuando fui al 2015 o 2016 en San Sebastián en un congreso de la CEMISIUC que hablaban de reanimación. Entonces todo lo que hablaban era de reanimación y el ministro de Salud, porque hablaron desde del pueblo más pequeño de España hasta Madrid, Barcelona, y el ministro dijo, bueno, así está España, desde los pueblos donde todos se mueren hasta Madrid, Barcelona, que es los que menos se mueren. Ahora, ¿para dónde vamos? En un año nos vemos y en un año tenemos que decir cómo está España. Entonces, creo que es así para nosotros mismos ver esto y ver en un año, 2 años, 3 años, esos 134 años que nos dijo la doctora, que eran 300 y ahora 134, pues que esa brecha tan grande que nosotros tenemos de disparidad, de inequidad, entre mujeres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con mujeres, o sexualmente hablando o genéricamente hablando, tenemos que disminuirlo para poder nosotros dar resultados como humanos que somos y profesionales de la salud que también estamos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Carolina. Pues una plática muy, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Felicitarlos a todos, a la doctora Gloria, a la doctora María Chacón, a ti, Julio, por el interés en este mes de hablar sobre este tema tan importante, y muchas cosas que platicamos tras bambalinas que quedan ahí pendientes a lo mejor para otra sesión, sobre también las pacientes, ¿no? Las pacientes mujeres, su recuperación, su forma de tener o de detectarse las enfermedades, que vemos que su desenlace muchas veces es diferente. La comunidad LGTB, que es otro muy importante tema, tanto en la parte clínica de atención de pacientes como en la parte médica, ¿no? Que no lo tomamos en cuenta y que también ellos sufren discriminación, incluso mueren porque la atención es diferente cuando son pacientes, que son temas importantes para otra sesión. Muchas gracias y creo que estuvo muy bien la sesión del día de hoy. Perfecto. Pues nada, gracias a todos. Gracias, doctora Gloria, doctora Chacón, doctora Magaña, y en nombre del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y de la doctora Susana Pérez Cornejo, quien les agradece también su asistencia. No me resta más que invitarlos antes de cerrar la sesión. Recuerden el Congreso Nacional de Medicina Crítica este año en la ciudad de León, Guanajuato, del 4 al 8 de noviembre. Las inscripciones están abiertas y la publicación pronto del programa y todo lo preliminar de precongreso y demás lo van a tener muy pronto.
Entonces, agradecerles y estén al pendiente nada más de las redes. Esta misma sesión será grabada y transmitida posteriormente, así es que para que nadie la pueda perder. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noches. Buenas noches.